Decíamos que el otro día llegamos a la conclusión de que a partir de que históricamente se consideran unos sonidos como sonidos musicales, después se van adquiriendo otros sonidos diferentes, ampliados, que al finalizar el siglo XX y ya en el siglo XXI pues nos llevan a la conclusión de que cualquier tipo de sonido puede ser material para hacer una obra musical. De cualquier manera, seguimos pensando que la nota existe, que las escalas se siguen utilizando de alguna manera y que lo que diferencia a la nota musical, el sonido musical, de cualquier otro elemento de la música es precisamente que tiene una frecuencia, en principio, medible o mensurable. Bien, pero si la nota contiene los elementos definitorios de la música histórica, no lo es menos cierto que hay otro elemento que es incluso más probable que se emplease antes que la nota misma. Y este elemento es lo que llamamos ritmo. La noción de ritmo está ligada a la de movimiento, evidentemente, y en cierta medida describe la necesidad de la música de fluir, de desarrollarse en el tiempo, porque la música se desarrolla en el tiempo, no es un objeto que tenga una continuidad física inmediata. Es cierto que la música es una percepción sonora del tiempo y también, digamos, que los fenómenos temporales son percibidos en... Los fenómenos temporales, que llamamos ritmo, son percibidos en porciones de tiempo reducidas, puesto que si hablamos del empleo del tiempo a un mayor formato, ya entramos dentro de los problemas de forma. De los problemas de forma vamos a hablar el próximo día. Bien, como el ritmo es un flujo temporal, tengan en cuenta que no solo está compuesto de los sonidos, sino también de los silencios. Los silencios forman parte del ritmo de la misma manera que lo forman los sonidos. Y es obvio decir que empleamos la palabra ritmo pues para otras actividades humanas, no solo para la música. Para la danza se habla de ritmo, las artes plásticas se habla de ritmo, en un sentido quizás más figurado, pero también se habla, y desde luego en el lenguaje hablamos del ritmo. Y también se habla incluso, también yo diría que de manera figurada, de ritmos de la naturaleza. Probablemente el ritmo musical, cuando nace, tiene mucho que ver con la percepción de los sonidos que produce el propio cuerpo humano. Y posiblemente los latidos del corazón es el primer ritmo que de alguna manera percibe de una manera neta el hombre. Tanto es eso que históricamente eso ha dado la base de determinados tipos de ritmo y de tiempos musicales, e incluso hay anécdotas en el siglo XX de algunos músicos de jazz que cuando apareció determinados movimientos más avanzados, como el bebop o el cool, decían que no podía ser porque estaban rompiendo el ritmo del corazón, que era el ritmo de la música del jazz. Evidentemente, la música del jazz ha ido por otros derroteros y ya no sigue solo el ritmo del corazón. Pero digamos que era algo muy arraigado, que debe venir de muy antiguo, esto de del ritmo que tiene que ver con el ritmo cardíaco. De todas maneras, digamos que cuando el ritmo o estos sonidos corporales se ponen en relación con el aparato fónico, de los albores del lenguaje, estos ritmos pues dan origen, por ejemplo, a los gritos de caza, a los gritos de guerra, a las imprecaciones o a la salmodia de los chamanes, y ahí aparece evidentemente, incluso antes de que aquello se convierta en nota, aparece un ritmo. Es un elemento indispensable, de una manera o de otra, para la música, y se distingue normalmente en el ritmo partes fuertes de partes débiles, que es lo que hace que marque precisamente una continuidad rítmica. Digamos que estas partes fuertes y estas partes débiles también suelen tener patrones de repetición y acentos. La duración y la intensidad de los sonidos tiene mucho que ver con el establecimiento de los ritmos. Digamos que incluso los primitivos instrumentos musicales, que seguramente eran de percusión, antes incluso de que se llegara a hacer la primera flauta, apelan al ritmo, puesto que las piedras, los palos, las conchas y utensilios variados tienen más posibilidades con el ritmo que con otros elementos de la música. Hay también de otras formas que distinguir, y es una distinción sutil que no es fácil, porque muchas veces se confunde, entre lo que es ritmo y lo que llamamos métrica. De música estoy hablando, porque de métrica se habla también en literatura. El ritmo alude a las relaciones de duraciones y de intensidad de los sonidos, mientras que la métrica es la ordinación humana de esos factores a través de lo que en Occidente hemos llamado al final compás, que es la organización en grupos de los pulsos musicales.
Por pulso musical entendemos la unidad básica por la que se mide el tiempo en música y afecta tanto a pulsos individuales como a la organización de esos pulsos y a la sucesión de esos mismos pulsos. Históricamente, en la música de Occidente, el pulso tendía a ser regular, aunque se puede decir que en el siglo XX casi se invierten los términos, porque acaban predominando los pulsos de tipo irregular. Ahora lo veremos cuando describamos un poco mejor pues, cómo ha evolucionado en el siglo XX el ritmo. Los pulsos pueden o no llevar acentos. Los acentos son descargas de energía que ponen un énfasis particular en un determinado pulso y que no lo ponen en el pulso siguiente o en el anterior. Conectado con el pulso está lo que llamamos tempo. El tempo no es otra cosa que la velocidad con la que se suceden los pulsos o su frecuencia. Pulso y tempo dan como resultado la duración. Duración es la conjunción de pulso y de tempo. Bien, de todas formas, aunque siempre se haya intentado representar gráficamente la música, llegó un momento, los griegos lo hicieron de una manera demasiado primitiva que no hemos sabido interpretar muy bien, pero digamos que llegó un momento en que la música se hizo tan compleja que lo primero que intentaron fijar los músicos en el siglo XII, ahí por la Edad Media, cuando empieza el Ars Nova, la escuela de Notre Dame sobre todo, es el ritmo, más que las notas, el ritmo. Era más importante saber qué ritmo tenía una composición que cuáles eran las notas que la debían configurar. Estos ritmos se utilizaban o se grababan, digamos, se señalaban de alguna forma acudiendo a los pies métricos de la poesía clásica, porque así se instituyeron los modos métricos. El Ars Nova, con la complejidad de la nueva música, pues empezó a crear una especie de notación mensural, de la cual derivaría con los siglos pues, la actual notación musical. Bien, como en el caso de la escala, los ritmos, la música occidental, debe toda su especulación a los griegos, todo el inicio de su especulación. La música, hay que tener en cuenta una cosa que no nos suelen contar cuando nos enseñan la poesía o la literatura griega, o si nos lo cuentan muy de pasada, que es que la música griega era siempre con textos y siempre era cantada. Digamos que había algunas piezas musicales que no eran exactamente con textos, pero ahora veremos cómo el texto era determinante a la hora de hacer música, especialmente al utilizar los ritmos. Porque recordemos también que la poesía, que es lo que nos suelen contar, y el teatro griegos se hacían con música, nunca sin música. La poesía, tanto épica como lírica, en Grecia era una poesía, yo no diría que exactamente cantada en el sentido occidental moderno del término, pero sí en todo caso entonada y salmodiada. Había una cierta música instrumental que acompañaba la danza, pero no podían competir la lira o el aulos con el canto. Y algunos mitos y leyendas nos lo demuestran muy bien. Recuerdan ustedes la famosa leyenda del combate entre Marsias y Aulo, Marsias y Apolo, un combate absolutamente artístico, el cual Marsias, que era un grandísimo flautista, compite con Apolo, que lo que tocaba era la lira. Y en un momento determinado Apolo, que ve que Marsias toca mejor que él, se pone a cantar y a acompañarse con la lira. Marsias no puede porque está tocando el aulos y el aulos no puede cantar al mismo tiempo que toca y pierde el combate. Y además lo pierde muy duramente porque Apolo decide despellejarlo, así como castigo, ¿no? Bueno, este es un mito, evidentemente, pero es un mito que demuestra la importancia del canto en la música griega. La base del sistema rítmico griego era el pulso, que se basaba en el valor de la nota más corta. Y, por ejemplo, la nota más corta la llamaban la breve. Dos breves componían una larga. Y esto hace un sistema mensural pues muy simétrico y muy de la mitad o el doble, que realmente ha pasado a los ritmos occidentales hasta bien entrado el siglo XX. Combinando largas y breves obtenían los pies métricos, cuya función era similar a la que tienen los compases en la actualidad. Recibían nombres que todavía nos suenan, como el jambo, el troqueo, el dáctilo, el anapesto, etc. Bueno, pero todo ello estaba muy influido por el ritmo del lenguaje. Y tanto los griegos como los romanos, como buena parte de la música medieval, incluido todo el primer gregoriano, el ritmo musical dependía muy estrechamente de los textos, cuya prosodia seguía la música con toda naturalidad. Hay que decir que también tanto la lengua latina como la griega tenían algo que no tienen las lenguas romances actuales, sobre todo el español, que es una diferenciación muy clara entre sílabas cortas y largas,
cosa que nosotros no tenemos. Por esa razón, la poesía en esas lenguas atendía a los pies métricos y no al artificio de la rima, como la poesía más moderna, a partir de la Edad Media, en las lenguas romances. El ritmo fue importante siempre en la música occidental, tenía una cierta regularidad simétrica y realmente es difícil encontrar en la historia musical un poco más antigua del clasicismo y del romanticismo una verdadera polifonía rítmica. La polifonía era unitaria, incluso aunque hubiera digamos una polifonía de tipo con las notas, con la armonía, etcétera, no la había generalmente con la rítmica. Y realmente hay que decir que tenemos que llegar a un autor que hemos hablado ya con él con respecto a las escalas y con respecto a cómo usó el acorde por su contenido, por el sonoro y no por su función musical, que también nos introduce algo más diferente en el concepto rítmico a finales del siglo XIX. Este autor, de nuevo, es Claude Debussy, autor que nos va a aparecer continuamente porque es quizá el primer compositor moderno en sentido estricto. Debussy aparta las simetrías rítmicas, utiliza un concepto fugitivo y cambiante del tiempo, usa valores llamados irracionales, es decir, que no son simétricos ni se pueden ejecutar con toda exactitud. Prolifera en sus obras algo que son irracionales, fluctuantes y cambiantes. Su música es siempre muy plástica en ese sentido. Bueno, en ellos no solo tiene que ver el ritmo, evidentemente, tiene que ver las escalas, hablábamos el otro día, y tiene que ver el timbre, que hablaremos a continuación. En realidad, su música es muy nueva en ese sentido, aunque la gran revolución rítmica del siglo XX comienza con una irrupción absolutamente volcánica por parte de un músico ruso en Francia, que es Igor Stravinsky. No es casualidad que Stravinsky realizara su transformación rítmica por la vía del ballet. No es casualidad porque él empieza a trabajar como gran compositor con los ballets de Diaghilev, pero además porque precisamente la danza lo que sí aporta a la música es su sostén de ritmo musical. Pero también es cierto que la música de Stravinsky se ha difundido en la sala de conciertos tanto como en representaciones de ballet, de manera que puede estudiarse y puede recibirse como música pura, no solo como música lanzada. Digamos que ya su primer ballet, El pájaro de fuego, que se basa en un cuento popular fantástico y que tiene una aparente y siempre señalada influencia de su maestro, que era Rimsky-Korsakov, introducía algunas novedades rítmicas bastante importantes. Por ejemplo, la danza infernal de Kashey tenía muy pocos antecedentes en la música de su entorno y menos en la música rusa, que había avanzado bastante en ese terreno. Pero en su segundo ballet, Petrushka, ya tiene una novedad tímbrica y rítmica absolutamente incuestionables. Ambas obras podían justificarse por un cierto contacto con lo popular o con lo folclórico, al que se le podían achacar los orígenes de esas novedades, pero realmente esto no se puede hacer con la consagración de la primavera, porque su histórico escándalo que causa es debido a la transgresión de todas las reglas conocidas de la música. Y no solo en el ritmo, se insistió mucho en lo del ritmo, pero el otro día hablábamos de sus escalas octofónicas que varían también la armonía, no es una armonía tonal estricta, ni mucho menos, y también por lo que aporta en el sentido del timbre. De manera que la consagración de la primavera, para los parisienses que asisten a su estreno, pues es una auténtica revolución, porque no acababan todavía de asimilar a Debussy y le salen con aquello. Sin embargo, la obra se impuso con cierta rapidez. Digamos que lo que realmente caracteriza a la consagración de la primavera, que ya no se le puede achacar como a Petrushka o al pájaro de fuego, aunque creo que es bastante falso, pero no se le pueden achacar a la consagración de la primavera connotaciones folclóricas, porque Stravinsky tiene que inventarse ese folclore. Stravinsky proponía a la consagración de la primavera unos cuadros de la Rusia pagana, pero ¿quién demonios sabía cómo era la música de la Rusia pagana? Nadie, porque no existe, no ha sido transmitida. De forma que él se inventó una especie de protofolclore del que no quedaba ningún rastro, pero él se lo inventa. Realmente, quitándolo de la escala octofónica, que además se reconoció mucho más tarde, pues era una clara aportación a una rusificación que él se inventaba. No es que el folclore ruso fuera sobre él, sino que él liberaba los ritmos y el empleo tímbrico instrumental de una manera que, como era ruso, pues se decía que era la rusa, pero en realidad era a la Stravinsky. El concepto rítmico es muy nuevo. Y lo primero que llama la atención son los aspectos tímbricos y estructurales que adquiere ese ritmo. Muchas cosas se pueden estudiar sobre el ritmo en esta obra, pero si nos vamos a detener solo en el ejemplo que voy a poner
lo voy a poner cortito, pero seguramente ustedes lo conocen muy bien, que es la arrolladora danza final, la danza de la elegida, veremos que la proliferación de una sola célula rítmica asociada a una melódica que no es temática y que no procede por desarrollos, sino que procede por desplazamientos, por acortamientos, por alargamientos del ritmo, que está siempre presente el ritmo, y resulta tan extrañamente dinámico, porque es muy dinámico, como estático, porque en realidad no se desarrolla, lo que hace es justaponerse y alargar, acortar sus elementos. Vamos a escuchar un poquito de este primer ejemplo, de la consagración primera, la danza de la elegida. No la vamos a escuchar completa, aunque sería una cosa magnífica, porque lo es la obra, pero bueno, por lo menos nos hacemos la idea de a qué me estoy refiriendo. De cualquier forma, digamos que una demostración de que la revolución rítmica de Stravinsky es abstracta y es generalizada a lo suyo es que se aplica a cualquier obra de Stravinsky, tenga la intencionalidad que tenga. Se puede aplicar a obras que son absolutamente abstractas en el sentido más estricto de la palabra, como por ejemplo la Sinfonía de los Salmos, donde digamos, la manipulación rítmica es muy importante, pero también a otras que en principio podrían ser obras folclóricas. Pero la revolución rítmica que él les aplica no depende del folclore. El folclore puede estar presente en algún giro melódico y en algún giro tímbrico, pero no en el ritmo, y eso lo vamos a ver un poco poniendo un ejemplo de una obra que es muy importante en Stravinsky, no solo por el desarrollo del ritmo, sino también por la aplicación de nuevos conceptos del timbre y de la forma. Es una obra que se llama Las bodas, es una obra que se basa sobre una boda campesina rusa, en ese sentido podría ser folclórica, pero su música no lo es, al menos en el aspecto del ritmo, y que es una obra para voces, tiene coro, tiene solistas y tiene luego una orquesta muy particular porque son 4 pianos y percusión. Vamos a escuchar un trocito de Las bodas. Y realmente no quisiera dar la impresión de que de repente Stravinsky es una especie de paracaidista que cae allí, en el París antes de la Primera Guerra Mundial, e inventa porque sí una serie de cosas. No, hay una serie de razones, él tiene el talento para ser el que canaliza todo esto, pero una serie de razones, igual que hablábamos el otro día con la revolución armónica de la Escuela de Viena. Hablábamos de la concatenación que había en todas las artes, del expresionismo que ellos presentaron y del expresionismo que había en literatura, que había en pintura, y cómo cuando llegamos al atonalismo al mismo tiempo se está produciendo la abstracción. Pues lo mismo ocurre en el ambiente parisino y había ocurrido con Debussy. Debussy es simbolista más que impresionista, como se le dice, y realmente en esos momentos se está creando una revolución de las artes plásticas que es exactamente paralela a las que está realizando Stravinsky. Nunca se ha llamado a la consagración de la primavera o obras parecidas cubistas, pero tiene mucho que ver con lo que la pintura estaba haciendo en esos momentos con el cubismo. De la misma manera que a Debussy sí se le ha llamado impresionista, sin serlo, porque era simbolista, realmente a Stravinsky se le podría llamar cubista, porque hay una relación estética clara e incluso técnica, mutando la técnica de ambas artes, con lo que está haciendo Picasso, Braque y Juan Gris en ese momento. Incluso la relación estética y hasta técnica entre Stravinsky y Picasso es algo que se ha señalado siempre. Siempre se ha dicho, si no son vidas paralelas, si son carreras muy parecidas. Digamos que incluso la evolución posterior de ambos artistas, cuando después de la Primera Guerra Mundial entran en el neoclasicismo, pues realmente tiene mucho que ver. Pero realmente no solo tiene que ver con lo que está ocurriendo en la pintura, también en la literatura, que piensen ustedes en Apollinaire o en Mas Jacob en la misma época, es una especie de cubismo literario, sino también en la propia filosofía de algunos profesores franceses de la época. Por ejemplo, influye mucho en Stravinsky el concepto del tiempo, que dedicó muchos trabajos al tiempo, un filósofo como Henri Bergson. Bergson era muy activo en ese momento, era el filósofo por antonomasia de la Francia de ese instante, y su distinción entre tiempo y duración se ha aplicado a los cubistas, pero se puede aplicar perfectamente igual a Stravinsky. Bueno, realmente Stravinsky no confundía, como a veces se hacía en el clasicismo y el romanticismo, lo que es ritmo y lo que es metro. Y Stravinsky era capaz de construir estructuras a partir del mismo ritmo, algo que era realmente novedoso y distinto al desarrollo de las estructuras que partían de la armonía.
Y eso vale incluso para la Escuela de Viena, que no se basa en el ritmo para ellos, sino en la armonía. Digamos que la influencia de Stravinsky a lo largo de la mayor parte del siglo XX es abrumadora. Y además en compositores muy diferentes. Los compositores del nacionalismo de vanguardia, como Falla en España, como Enesco en Rumanía, lo adoptaron inmediatamente. Y también otros más internacionalistas, pero realmente casi todos los intentos posteriores sobre el ritmo o la forma, sin desarrollo, le deben de alguna manera algo a Stravinsky. Bueno, ya han quedado superadas las viejas diatribas que en 1947 le dirige Adorno, porque el filósofo Adorno, el cual siempre me duele hablar mal de él en ese sentido, porque es un filósofo no solo al que admiro, sino que más fue mi maestro. Pero realmente en su afán germánico, que es curioso, porque al final el nacionalismo germánico le sale, aunque él crea que no, y es un internacionalista marxista encima, resulta que malentendió a Stravinsky porque pretendía la primacía de la Escuela de Viena y por tanto Stravinsky para él era una especie de bárbaro al que no se le podía llamar música. Bueno, se puede ser un gran pensador y errar clamorosamente en materia estética. De alguna manera, digamos que muchas lecciones de Stravinsky todavía están latentes en los compositores actuales, de manera quizá más lejana, pero se podría ver muchos trazos en algunos momentos. Bueno, otro continuador del ritmo en ese momento es Varese. De Varese hablábamos el otro día como el primero que hizo una obra solo para instrumentos de percusión. Y realmente él se enfrenta así también al problema del ritmo. Podríamos volver a hablar de esa obra de ionización, pero la vamos a escuchar un fragmento en el capítulo dedicado al timbre, porque realmente es importante en los 3 capítulos. Y realmente, desde el punto de vista del ritmo, siempre se ha dicho que Varese recibe una gran influencia de Stravinsky, influencia que él no negaba tampoco. Y, sin embargo, por lo que nos resulta importante es por su manera de conectar los ritmos con los timbres, e incluso de concebir la forma y la energía del sonido de una manera que diferencia mucho lo que hace Varese de lo que hace Stravinsky. Digamos que hemos hablado del nacionalismo, y habría que decir que este surge en música en el siglo XIX. El auge de los nacionalismos musicales eran manifestaciones locales del romanticismo. Llamó la atención porque se atendió a las danzas populares, las canciones populares, y se la llevó a la música de concierto, pues arropándola con las maneras de la música de concierto. Digamos que esto en el ritmo, pues sí, causó una cierta ampliación, porque algunos folclores, sobre todo los eslavos y los mediterráneos, eran distintos de los centroeuropeos, y realmente, digamos que la primera visión del nacionalismo, la decimonónica o nacionalismo romántico, pues la verdad es que no llega muy lejos. No mucho más allá de vestir el folclore con ropajes sinfónicos. Pero nunca pasa de un color local, tanto porque incluso hay algunos músicos que, aunque lo empleen y empleen el folclore de su país, siguen siendo considerados internacionalistas. Este es el caso de Liszt, con sus rapsodias húngaras. Y también hay compositores que no tienen ningún inconveniente en utilizar elementos populares de culturas que no tienen nada que ver con ellos. Ustedes imagínense un señor que es marino, que va en un barco ruso, que llega a Cádiz, desembarca, se baja unas horas, se compra un cancionero del señor Inzenga, se vuelve a subir al barco y aparece en San Petersburgo. Y allí componen nada menos que un capricho español. ¿Hace música española? No, hace música rusa sobre temas españoles. Digamos una especie de nacionalismo turístico. Rimski-Kórsakov hizo mucho nacionalismo turístico. Capricho español es, pero Sherezade es todavía más turístico. Y no digamos lo que hacían los franceses. Los franceses inflaron a hacer música turística de carácter español. Y no solo los de primera categoría, sino otros de, bueno, como puedan ser Charrier o como pueda ser Bizet, sino otros de muy segunda, como Moskowski, etcétera, que, bueno, pues hace un nacionalismo español que no es nacionalismo. Pero esto cambia con el nacionalismo vanguardista del siglo XX, que tiene mucha importancia porque se desgaja de ese nacionalismo romántico. Y la figura más importante en ese aspecto es un músico al que se ha comparado mucho con Stravinsky, pero que es fundamentalmente diferente de él, aunque ambos coadyuvan a este entendimiento de los ritmos y de otras cosas en materia musical. Y me estoy refiriendo al húngaro Béla Bartók. Béla Bartók es un compositor que tenía una formación doble, por un lado muy húngara y por otro lado muy europea en el sentido de que él estudia en Alemania y Francia dentro de las corrientes tradicionales de esos países. Y digamos que es también una especie de inventor de
bueno, más que de inventor de folclore, como era Stravinsky, de investigador de la música folclórica. Bartók fue un investigador sistemático de las músicas populares que recogen trabajos de campo que él hace yendo a Hungría, a Bulgaria, a Rumanía e incluso no solo a los países limítrofes de los Cárpatos, sino al norte de África, donde él recoge muchas melodías populares. Pero él distingue muy claramente de lo que son publicaciones, donde él publica ese folclore, el resultado que él ha obtenido de esos trabajos de campo, y sus obras musicales, donde realmente su trabajo no consiste en utilizar directamente las melodías o los ritmos populares, sino en extraer de ellos intervalos, elementos rítmicos, tímbricos y morfológicos que libremente los emplea como creación pura. Digamos además que le distingue de Stravinsky el que Stravinsky rechaza a la tradición germánica del desarrollo estructural, bueno, la sustituye por un sistema de secuencias, de modificaciones rítmicas y tímbricas, y Bartók lo que hace es seguir de alguna manera la escuela, parcialmente la escuela alemana, francesa y debussista, pero es un continuador de las formas germánicas. Para él, su ideal formal eran las estructuras de tipo beethoveniano, con sus amplios desarrollos. De hecho, el gran monumento de sus 6 cuartetos de cuerda, que son novedosísimos y son el gran monumento de los cuartetos de cuerda de la primera parte del siglo XX, pues introducen un tipo de morfología, de forma, que está directamente inspirada en la de los cuartetos de Beethoven. Podemos decir que la música de Bartók, más que folclórica, es parafolclórica. Y a este respecto se ha hablado, su primer biógrafo, Serge Moreau, habló de folclore imaginario, de que él hacía música como si fuera folclore, pero sin inspirarse en el folclore. Esto es muy discutible porque también se sostiene a ser su contrario, y con esto tuve yo una conversación larga con uno de sus discípulos, Jordi Sándor, que murió ya hace unos años, y era muy mayor cuando yo hablé con él, pero siempre me decía que él siempre partía de algo exterior, fuera folclórico o no, y que lo transformaba de manera que lo convertía en irreconocible. Y él me aseguró algo que había dicho la crítica americana y que yo sospechaba que no podía ser verdad, que el último tiempo del concierto para orquesta de Bartók, una de sus obras maestras, la obra final, estaba basado en una melodía cubana que se llama el cumbanchero, lo cual, pues, es verdad. Jordi Sándor me dijo que era así, me lo he estudiado a fondo y es el cumbanchero. Lo que pasa es que lo convierte en un tema heroico húngaro, una melodía cubana. Es una transformación verdaderamente bueno, como de magia, como de malabarista, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto el material inicial no es tan importante como el tratamiento que ese material inicial tiene. Bueno, en cualquier forma, digamos que Bartók en la mitad de su carrera, en los años 20-30, tiene una serie de obras importantísimas en las que trabaja mucho los ritmos a través de la percusión. A él le interesa mucho la percusión. Compone, por ejemplo, la famosísima sonata para 2 pianos y percusión, la música para cuerda, percusión y celesta, que quizá sea su obra maestra, que la veremos, creo que el próximo día, con respecto a otras cosas, y crea sus conciertos para piano y orquesta. Los conciertos para piano y orquesta de Bartók son 3. El más conocido es el tercero. No voy a decir que sea el peor, no es el peor. Son todos muy parejos, pero es casi el único que se toca. ¿Por qué? Porque el primero es un concierto muy experimental que realmente en su momento le tenía un cierto miedo para ser tocado, y el segundo es un concierto dificilísimo para los pianistas. Los pianistas procuran evitar y tocar otra cosa, tocar el tercero, que sin ser fácil, pues se toca mejor. De cualquier manera, digamos que hay una cosa interesante en el primer concierto para piano y orquesta, que es de la época de los años 20, hacia mitad de los años 20, en la cual encontramos un segundo movimiento en el que el piano es acompañado exclusivamente por instrumentos de percusión y el piano está tratado como si fuera también una percusión. Vamos a escuchar un fragmento de este primer concierto para piano y orquesta del movimiento central, en una versión de Maurizio Pollini que es extraordinaria. Y no quisiera dar la impresión de que minimizo la influencia que determinados folclores puedan tener a la hora de incidir sobre el ritmo. Evidentemente, esto hay que tomarlo con muchas precauciones en Stravinsky y creo que también en Bartók, pero sin embargo hay todo un movimiento en el cual determinadas músicas que proceden o quieren proceder de materiales folclóricos, pues realmente aportan algo nuevo al ritmo en este nacionalismo de segunda generación o nacionalismo más vanguardista. Y ahí tenemos, por ejemplo, el empleo del
nacionalista y folclórico de toda la música iberoamericana de este periodo ante las dos guerras mundiales, que tiene obras interesantes y compositores de primera categoría. Digamos que la música iberoamericana había producido una música importante en la época colonial, pero que no acababa de despegar totalmente durante el siglo XIX. Y además, desde un punto de vista artístico, pues eran países que se debatían un dilema que muchas veces era falso y otras estaban mal planteado, porque son territorios que en sus aspectos sociales, políticos, económicos y culturales pertenecen claramente a la cultura occidental, pero donde hay también fuertes corrientes indigenistas que irónicamente se reflejan más en la epidermia de lo artístico que en una verdadera significación social. Bueno, para acabarlo de complicar, hay países en que, además de la corriente indígena autóctona, también tienen una fuerte influencia de elementos africanos, que les vinieron impuestos por el hecho del traslado de los esclavos al continente americano. Pero también encontramos países en Iberoamérica que ni tienen la menor influencia africana porque no llegaron a instalarse en esos países, ni tampoco tienen un real indigenismo. Pensemos en Argentina, donde no hay indígenas. Los españoles se encargaron de acabar con ellos en el siglo XIX, pero lo cierto es que no hay un movimiento indigenista porque no hay indígenas. Chile hay algo más, tampoco demasiado, pero realmente no es como el gran movimiento indigenista de México, donde casi todo el mundo tiene alguna influencia de eso. Digamos, pues, que realmente el primer nacionalismo no tuvo fuerza en aquellos países, y es curioso, lo tuvo en Bohemia, lo tuvo en Hungría, lo tuvo en Rusia, pero no lo tuvo en Iberoamérica. En cambio, en el siglo XX sí, el segundo nacionalismo, aunque llega con cierto retraso, pues hay compositores que no niegan el dato folclórico, pero que lo usan en una determinada dirección, a veces vanguardista o a veces paralela a un vanguardismo que hacen por un lado y un folclore que hacen por otro. Digamos que en México la revolución de principios del XIX propició, revolución me refiero a la independencia, propició un florecimiento artístico que es conocido en algunos aspectos. Y después hubo otro florecimiento cuando acaban con la dictadura, viene la revolución revolución de la que sale el sistema mexicano actual, del que habría mucho que decir, pero no es el momento ni el sitio, y realmente en ese momento hay una renovación artística importante que les hace hablar con palabras propias. Y, por ejemplo, es muy conocida, la gente conoce mucho, todo el movimiento muralista de los artistas plásticos mexicanos. Pero eso tiene su correspondencia realmente muy clara con determinados músicos que hacen dentro del arte musical lo mismo que los muralistas, incluso los más conocidos, están haciendo con esos grandes frescos que nos ponen, por ejemplo, en el Palacio Nacional de México o en otros lugares. Y entre esos músicos pues, se distingue sobre todo Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas, que es un compositor muy original, con rasgos más de mestizaje que de folclore directo, que vive poco, muere muy pronto, pero nos deja obras importantes. Y paralelamente hay un músico, en cambio, muy culto, no digo que Revueltas no fuera culto, tenía una buena formación musical, era violinista profesional, pero era un hombre que procedía del pueblo, digamos, y no tenía una cultura académica. Mientras que sí la tiene un músico culto como es Carlos Chávez. Carlos Chávez, que se permite el lujo de conjugar el indigenismo, influido por Stravinsky y por Baré, con algo, digamos, que conjuga el indigenismo con música que procede de influencias de Stravinsky y de Barese. A veces por separado, cuando hace la Sinfonía India, y al mismo tiempo está haciendo HP, es decir, Horsepower, Caballos de Vapor, que es una obra vanguardista en el sentido baresiano, y a veces conjugando ambas cosas. En Cuba tenemos ya, citábamos el otro día, a propósito de la percusión, Amadeo Roldán. Hay otro compañero de escuela, que es Alejandro García Caturla, que son capaces de aunar elementos autóctonos con otros que proceden de la vanguardia, con resultados bastante interesantes. Pero sin duda, en esta época anterior a la Segunda Guerra Mundial y quizá un poco después de ella, el compositor más importante de toda Iberoamérica, o por lo menos el que es más conocido a nivel de la música occidental, es el brasileño Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos explora toda clase de cosas muy heterogéneas, giros melódicos, propuestas melódicas y modales, ritmos nuevos, todo ello amalgado de una música que tiene mucho que ver con la música negra, con el indigenismo amazónico o con el folclore urbano también, y en una cómoda consistencia de las formas del neoclasicismo francés con los ritmos de Stravinsky, por ejemplo. Bueno, ahora estamos hablando del ritmo, y aquí tiene su importancia porque, aunque
Villalobos toca muchos ámbitos, sin embargo, la raíz rítmica de su música pues es importante y es muy avanzada. Y habría que hablar de un tipo de música que me he mencionado antes a propósito de los latidos del corazón, que surge y sobre todo tiene su máximo esplendor en esta época, que es el jazz. El jazz, que se le ha tratado a veces como una música de carácter popular, que no lo es, porque es un género enteramente profesional, y que nace de una encrucijada cultural determinada. Hay algunos principios rítmicos del jazz que han tenido influencia en la creación culta, compositores como Milló, incluso como Ravel en algún momento, y habría que mencionar sobre todo su concepto de algo que no es fácil en el ritmo, estoy refiriendo ahora, que es de lo que estoy hablando, en algo que no es fácil de definir y a lo que llamamos swing. Básicamente el swing es un tipo de acentuación o de inflexión con el que se aborda el sonido y que implica una cierta irregularidad de tempo, así como en la manera de darle continuidad al sonido y de utilizar acentos a contratiempo, partes débiles que se convierten en fuertes y fuertes que se convierten en débiles. Digamos que la influencia del jazz fue notoria en algunos compositores, en algunos casos muy directa, en compositores norteamericanos, que se nota, como Gershwin, etc., pero en otros que fue de otra manera y que realmente pues hay que, digamos, el análisis nos la revela, pero no tanto la audición de las obras. Digamos que tras las aportaciones de Stravinsky, de Bartók, de todos estos compositores al terreno del ritmo, la siguiente gran aportación al ritmo y evolución por consiguiente del mismo en el siglo XX nos la hace otro compositor que ya hemos visto en el día anterior con respecto a la introducción de escalas nuevas, que es el francés Olivier Messiaen. Olivier Messiaen también introduce nuevos conceptos en el ritmo desde dos fuentes exteriores que proceden, además, a que él pueda especular con ellos. La primera de estas fuentes es el estudio del canto de los pájaros, que ya hablamos el otro día, que evidentemente desde el punto de vista rítmico tiene pues una línea compleja y sutil. Y luego también pone el estudio de los modos rítmicos de la música hindú, en un sistema de talas y de citalas. Y hay 35 combinaciones rítmicas básicas en la música hindú que se distribuyen en ciclos y que Messiaen estudia y las aplica a su conveniencia, naturalmente. No es que haga música hindú, ni muchísimo menos. Bueno, con respecto a su propia especulación, Messiaen introduce el concepto de lo que él llama ritmos no retrogradables, porque él lo descubre que existen también los ritmos no retrogradables en la arquitectura y en las artes plásticas de su entorno, de lo que se estaba haciendo en ese momento, y que obedece a un sistema particular de simetría. ¿Qué es un ritmo no retrogradable? Bueno, un ritmo no retrogradable es el que se puede leer con el mismo resultado de atrás hacia adelante. Es decir, no se puede retrogradar porque te sale lo mismo. Es un poco como lo que en algunos casos encontramos en los palíndromos literarios. Los palíndromos hay muchísimos, pero todo el mundo conoce ese famoso de dábale arroz a la zorra de la paz, que se lee para adelante y para atrás exactamente igual. Bueno, pues lo mismo ocurre con estos ritmos no retrogradables. Y Messiaen los utiliza porque a partir de un pivote central puede irradiar ritmos iguales hacia un lado que hacia otro de la composición. Y digamos que a partir de ahí Messiaen empieza a usar el concepto de serie aplicado a los ritmos, que él también luego aplicará a las intensidades y que lo veremos en su momento. Digamos que en este sentido, pues la revolución métrica de Messiaen es importante porque se aplica a su estudio que había hecho de las escalas y los junta de una manera muy clara, y también al estudio de nuevos timbres. De manera que en algunas de sus obras de esa época pues tenemos un resultado realmente muy atractivo porque está trabajando al mismo tiempo en todos esos parámetros de una manera regular, sistemática y que da un resultado musical realmente interesante. Voy a poner un ejemplo de Messiaen de esa época, una obra que se llama Las tres pequeñas liturgias de la presencia divina. Voy a poner la segunda, que se llama Secuencia del Verbo, y que realmente es una obra, desde el punto de vista rítmico, verán ustedes que es interesantísima, pero lo es también desde el punto de vista tímbrico, armónico, etc. Y digamos que en la siguiente oleada de nuevas especulaciones sobre el ritmo, podríamos decir que viene dado de cuando aparece en la Europa ya después de la Segunda Guerra Mundial
la invasión de unos compositores que después de la etapa del serialismo integral aparecen en el panorama europeo sin haber pasado por la escuela serial. Serían los que vienen del este, los que vienen de Polonia y de otros lugares, que tienen una incidencia grande en la forma aleatoria y los vamos a ver entonces en las formas. De manera que la siguiente investigación métrica, quizá la última que hoy nos va a ocupar, es la que se lleva a cabo por el norteamericano Elliott Carter. Practicante en una primera fase de un politonalismo y de una tonalidad en un contexto en el que se le consideró como un autor lateral, porque no era dodecafónico exactamente, tampoco se pasó el serialismo, pero que acaba adquiriendo una gran importancia cuando Boulez, al ser director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, lo conoce a fondo y da sus obras y, digamos, que decide que su obra es importante. Digamos que la originalidad de Carter viene de lo que él llamó modulación métrica. Consiste básicamente en el cambio de tempo y la subdivisión de pulsos derivados de una nota o de un grupo que se acaba de exponer. Afecta, por ejemplo, a continuos cambios de compás, que pueden conservar el valor del tempo de la nota, que actúa como un puente. En ese sentido, serían como las notas puentes en la modulación armónica. Por ello, él llama modulación métrica a lo que hace. En esta técnica se dan modelos rítmicos que se superponen unos a otros de una manera que podríamos llamar heterométrica. En ese sentido, la heterometría sería lo que con las notas ocurre en la heterofonía. Se suelen usar compases que no son coincidentes. Él los llama compases mutuamente primos. Es curioso porque no tienen divisores comunes. Por ejemplo, si superponemos unos instrumentos que van tocando en 4x4 frente a otros que van tocando en 3x8. No tienen divisores comunes y pueden coordinarse en ritmos que hacen una polirritmia verdaderamente muy rica y muy difícilmente controlable. Si se usa la misma velocidad, entonces se superponen irracionales diferentes y hay muchas maneras, naturalmente, de manejar estas realidades métricas y el resultado suele ser una música que es rítmicamente muy compleja y que resulta además muy difícil de ejecutar. A Carter le sirvieron para hacer una música avanzada que es muy personal y que es muy interesante y esas técnicas han quedado incorporadas al acervo posterior y forman parte de lo que llamaremos en su momento la quinta charla, creo que es la nueva complejidad. Y digamos que aún podríamos hablar de una aportación al ritmo en la música del siglo XX-XXI con las polirritmias que la última parte de las composiciones de Giorgio Ligeti utiliza fijándose en metros que él obtiene en África, sobre todo los pigmeos, etc. Él al principio había utilizado en determinadas obras una especie de pulverización del ritmo. Luego veremos un ejemplo a propósito del timbre sobre el particular, pero su aportación rítmica nueva, digamos, en la segunda parte de su carrera, son esos ritmos africanos. A Ligeti le llamaron la atención esos polirritmos y le permite conseguir ritmos complejos que influyen realmente sobre las músicas posteriores y a su vez a él le influye un compositor escasamente conocido en aquel momento, que es el norteamericano Colin Nancarrow. Colin Nancarrow es un compositor que compuso, antes que Ligeti, una música polirítmica muy compleja que pasó absolutamente desapercibida. Es verdad que era un personaje muy particular. Era norteamericano, era músico, pero era activista político, se peleó con los norteamericanos, renunció a su nacionalidad estadounidense y acabó yéndose a México y nacionalizándose mexicano. Y su música lo que trataba de crear era polifonías superponiendo tempos distintos para crear ritmos muy complejos. Y para eso, él, que no tenía una técnica muy grande en el piano, lo que hizo fue optar por los pianos mecánicos, por las pianolas, en las que podía encontrar la exactitud que él buscaba. Y realmente pues, se hizo célebre porque Ligeti estudió su obra y dijo que había sido influenciado por él. De todas formas, también se podría hablar de músicas americanas también, que lo que intentan es diluir el ritmo y, de alguna forma, pulverizarlo. A un tipo de obra de John Cage, de Morton Feldman, de la Montellón, pero de todas formas eso creo que afecta más a la forma y lo veremos en su momento. Bien, digamos ya que hemos hablado sobre lo que es la nota el otro día, de lo que es el ritmo, y en realidad digamos que con la nota o la escala que produce la armonía y el ritmo se podría explicar con estos dos elementos nada más prácticamente toda la música occidental hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, aparecen elementos que no tienen casi importancia, aunque la tomen un poquito en el siglo XIX, que acaban siendo absolutamente importantísimos
a la hora de describir la música más moderna. Y hay un elemento que se ha convertido en el elemento estelar del panorama musical, que es el timbre. Bueno, el timbre no es un fenómeno nuevo, por el contrario, el timbre existe desde que nació la música. Lo que sí sucede es que su toma en consideración y su importancia para la música ha ido creciendo con el tiempo y este es el siglo XX el que lo pone en valor. Bueno, el timbre es en realidad la cualidad que caracteriza un sonido, porque salvo los sonidos puros que fabricamos con máquinas, los sinusoides, no existe en la naturaleza ningún sonido que sea puro, ningún sonido musical puro. No existe el La de 440 Hz sin que tenga otros componentes. ¿Por qué? Porque además del movimiento vibratorio principal de una nota, percibimos además otros secundarios, que son su espectro y sus armónicos. Los armónicos parciales de cada sonido son diferentes, aunque su nota principal sea la misma. Y eso es lo que hace que el sonido se pueda diferenciar de una manera muy clara cuando el sonido, siendo el mismo desde el punto de vista de la nota, sin embargo está emitido por dos fuentes diferentes. Si emitimos un La de 440 Hz, lo podemos emitir, por ejemplo, con una flauta, con un piano o con una trompeta. Y distinguimos que son sonidos diferentes. La vibración es la misma, la altura del sonido es la misma, la nota es la misma. Lo que no es lo mismo es el sonido, porque añade un elemento nuevo y ese elemento se llama timbre. Bien, digamos que el timbre no solo varía de un instrumento a otro, sino incluso puede variar en la manera de tocarlo y puede variar en el material de que esté hecho el instrumento. Hubo un momento en que se fabricaron muchas flautas de oro, porque es un material muy denso, y sonaba de otra manera tímbricamente más rica. Incluso hubo una flauta de platino, para la cual Varese escribió una flauta, una pieza para flauta, Density 21,5, que es la densidad del platino. Bien, de cualquier forma, digamos que el timbre ha sido asociado al problema del color, porque muchos compositores han hablado de dar color a la música a través del timbre. Pero es una analogía que no debemos pensar que es exactamente igual que el color en pintura, aunque sí es cierto que en la historia de ambas artes, cuando ha variado el concepto de color en la pintura, también ha variado el concepto de timbre en la música. Pero digamos que hay una cercanía, aunque no una identidad. Bien, durante largos periodos de tiempo, la música no tomó en consideración el fenómeno del timbre. De hecho, a veces no se escribía ni siquiera para instrumentos concretos, sino para los que había disponibles. Cuando Monteverdi realiza su Orfeo, la orquesta que acompaña a Orfeo es la que tenía el duque de Mantua a su disposición. Entonces, pues no hay más remedio que adaptar la música a eso. Pero digamos que incluso en el Renacimiento y en el Barroco se podía intercambiar, sin perder ninguna razón musical, fragmentos instrumentales con otros vocales en las obras y viceversa. También en el Barroco hubo momentos en que a lo mejor se necesitaba un timbre particular y ya empiezan los compositores a acercarse al timbre. Eso ocurre, por ejemplo, a veces en la ópera, que necesita algún tipo de color concreto en determinado momento, y en cambio hay obras que pueden ser obras maestrísimas que el compositor las ha compuesto sin atender a qué instrumento las va a tocar. Pensemos incluso en las dos obras centrales del final de Juan Sebastián Bach, el arte de la fuga y la ofrenda musical, no están escritas para nada. Se pueden tocar con lo que se quiera, porque no tienen una disposición instrumental. Digamos que incluso las obras de teclado de Bach, la mayoría pueden tocarse indistintamente con cualquier tipo de teclado de los de su época, incluso posteriores, porque eso justifica que se pueden tocar modernamente con el piano. Pero digamos que ciertos efectos de timbre ya durante el Barroco van viniendo. Y de hecho, por ejemplo, se atribuye a Monteverdi haber creado un efecto muy conocido hoy día, que es tocar con los dedos en lugar de con el arco los violines, el efecto que se llama pizzicato. Él lo emplea por primera vez, según se dice, por primera vez en la historia, en un madrigal representativo que es el Combattimento di Tancredi e Clorinda. Y ese efecto, y Vivaldi inmediatamente lo utiliza en sus conciertos y otros autores lo tienen rápidamente como instrumento para determinados efectos. Bueno, la orquesta clásica empieza a definirse cuando la escuela de Mannheim o las obras de Haydn y de Boccherini determinan qué tímbricamente les importa para esa forma sonata que va a distribuir lo que será la sinfonía. Se amplía, desde luego, tímbricamente en la época de Beethoven y durante todo el siglo XIX pues van utilizando tímbricamente otros instrumentos, a veces para una orquestación de tipo general, a veces para efectos muy determinados, como por ejemplo
el triángulo en el concierto número 1 para piano de Liszt o el xilófono en la danza macabra de Saint-Saëns. De cualquier manera, digamos que habría que comparar el empleo del timbre en los compositores románticos como el empleo del color en la pintura romántica también. Por ejemplo, el cromatismo de Delacroix no afecta la seguridad de la línea del dibujo ni la orquestación de Berlioz conculca los criterios armónicos o formales. Cuando el dibujo se difumine frente al color, los impresionistas nos daremos cuenta de que en la música empieza a considerarse el timbre de otra manera. La razón de que hasta entonces la música que se componía con un material abstracto para piano o para varias pautas y luego se orquestaba. Siempre se ha hablado de hacer una música y luego orquestarla. Eso hoy día es absolutamente imposible, porque no se le da color a la música. La música nace desde el timbre y toda la música contemporánea está escrita así. Digamos que el primero que empleó plenamente una independencia del timbre en la música occidental vuelve a ser, lo siento, Claude Debussy. En sus obras de madurez el timbre empieza a ser determinante y quizá por ello, digamos, que se ha dicho que es el iniciador de la música moderna. De hecho, Pierre Boulez dice que con el do sostenido de la flauta de la siesta de un fauno empieza la música moderna. Bueno, hay partituras en las que nos encontramos con una orquestación precisa desde el momento en que nace. Y, por ejemplo, ocurre en esta obra, en el preludio para la siesta de un fauno, en el cual tendremos que convenir que el solo de la flauta es un elemento compositivo absolutamente determinante. Vamos a escucharlo y veremos luego cómo es así. Observarán además que la orquestación de esta pieza es tan particular que nos indica hasta qué punto nace desde el timbre. Es una orquestación que no es para una orquesta corriente, es para un solo de flauta, dos trompas, arpa y orquesta de cuerda. No tiene más, no tiene otros instrumentos. Y sin embargo, su mundo tímbrico no tiene nada que ver con el que se practicaba en aquella época. Bueno, piensen ustedes, este solo de flauta puede ser perfectamente tocado por un clarinete o por una trompeta y la obra sería absolutamente distinta, no tendría nada que ver, habría que componer de otra manera. Y digamos que esto ocurre en Debussy cuando investiga los timbres, por ejemplo, en sus sonatas finales, o en una obra tan maravillosa y tan mal entendida siempre, cuyo análisis jamás se acaba de completar, como es Jeu, Juegos, de la cual hablaremos también en el momento de las formas. Bien, debo decir además que al poner este ejemplo de Debussy soy consciente que uno de los ejemplos que tienen ustedes que iba a poner hoy, que es el de Elliott Carter, no lo he puesto, pero es que tengo que ganar un poco de tiempo porque nos queda bastante de la charla de hoy. Entonces, como les he dado varios ejemplos de Elliott Carter en material a escuchar, pues me lo perdonan, por favor. Bien, digamos que la influencia de Debussy en la música francesa y luego en la universal hizo que en Francia empezara a componer de otra manera y que el timbre se considerara de una manera muy especial. Ravel, por ejemplo, considera el timbre de una manera especial en todas sus obras, pero hay una obra donde es absolutamente estupefaciente de qué manera lo único que prácticamente hay es timbre en cuanto a composición, digamos. Existe evidentemente un tema y existe ritmo, pero digamos que esa obra, que es el bolero, transcurre sin variar para nada ni melódica, ni armónica, ni rítmicamente el esquema temático. Pero continuamente va cambiando la obra. ¿Por qué? Porque cambia su morfología tímbrica. Realmente es una obra que realmente el valor absoluto de la obra es el timbre, no es otro. Bueno, también en Francia, digamos que Stravinsky había hecho bastante por el timbre. La propia consagración de la primavera tiene mucho que ver con el timbre, incluso el inicio de la consagración de la primavera, con ese solo de fagot, bueno, escrito en clave de do en cuarta arribísima y que es la pesadilla de cualquier fagot que le digan que dentro de 15 días tiene que tocarla, porque no duerme en los 15 días, sabiendo que a aquello se le va a romper, luego no se le rompe nunca, pero el hombre tiene que practicar y tiene que concentrarse y es uno de los pasajes más difíciles que se han escrito nunca para fagot. Pero tímbricamente es que no hay otra solución, hay que escucharlo así. Digamos que en ese sentido, pues Stravinsky realmente aporta al ritmo cosas, al timbre cosas que no aporta Debussy, que son distintas. Por ejemplo, los timbres que podemos llamar puros y que son timbres agresivos, sin ninguna clase de ropaje. El ropaje de Debussy es maravilloso y que realmente le acercan mucho a lo que decíamos antes, al cubismo. Muchas veces se ha dicho que los aspectos tímbricos y rítmicos de la consagración de la primavera superan con mucho a lo que es puramente rítmico en las de Demoiselle d'Avignon, por ejemplo, de Picasso.
Bueno, son obras que tienen que ver la una con la otra, pero digamos que desde el punto de vista del empleo del timbre es más importante que del empleo del color, porque es formalmente y rítmicamente como es importante esa pieza de Picasso. ¿Por qué? Porque la conservación de la primavera no solo sería, digamos, el Picasso cubista, sino que además habría que añadirle el matiz de los estallidos de color. Es decir, subsumiría dos pintores en una sola obra musical. Bien, Stravinsky nos ilustra sobre la posibilidad de nuevos conceptos tímbricos sin necesidad de grandes orquestas, cuando la guerra mundial le impide tener grandes orquestas, que es lo que había usado hasta entonces, y nos da obras absolutamente maravillosas, como La historia del soldado, como El Renard, que es una obra absolutamente inclasificable y maravillosa, y en la cual vemos que demuestra un trabajo con los timbres que se aunan a ese trabajo métrico y rítmico, que es verdaderamente importante. Vamos a escuchar un poquito de La historia del soldado, porque realmente es muy ilustrador de cómo ese timbre absolutamente descarnado tiene un valor nuevo en la obra stravinskiana. De cualquier manera, digamos que bueno, hay otra obra que tengo que poner un poquito de ella porque hemos hablado mucho de la misma, que aúna los conceptos de nuevos sonidos que no son nota en el sentido estricto de la palabra, los nuevos ritmos y los nuevos timbres, que es la famosa ionización de Edgar Varese. Aquí nos encontramos con una gran batería de percusión que Nikolai Slonimsky, que fue quien la estrenó, dejó dicho que tuvo que utilizar 32 percusionistas y 30 ensayos para poder estrenarla. Bueno, no muchos años después, en los años 70, los percusionistas de Estrasburgo tocaban la obra 6 y sin director. O sea que realmente el avance de la percusión en el siglo XX no puede ser más espectacular si pensamos en ese dato. Vamos a escuchar un poquito del Ionization de Varese, donde utiliza toda clase de instrumentos de percusión posibles, entendiendo también como percusión el piano, e incluso instrumentos que son nuevos y que no sé yo si son percusión o qué son, pero que en todo caso es nuevo sonido, como por ejemplo son las sirenas. Además, Varese insistía en que tenían que ser las sirenas de los bomberos de Nueva York. No sé si actualmente tienen la misma sirena que entonces, con lo cual realmente tendríamos que ser infieles con las sirenas que utilizáramos al espíritu que pretendía Varese. Pero digamos que Ionization sigue siendo una prueba clara de cómo algo que nace desde un punto de vista se puede ver desde 3 o 4 puntos de vista porque los aúna dentro de sí compositivamente. Y he dicho que utiliza Varese los pianos como instrumento de percusión, lo hemos visto también en el concierto de Bartók, y realmente digamos que el piano es un instrumento que evoluciona realmente a lo largo del siglo XIX, que la carrera y la escritura de las obras de Liszt pues nos ilustra mucho cómo iba evolucionando técnicamente el piano, porque iba un poquito por delante de lo que Erard o Pleyel desarrollaban en los instrumentos, y que se establece más o menos como lo conocemos hoy día a principios del siglo XX. Pero el piano, los compositores empiezan a considerarlo como un instrumento de percusión, pero también como un instrumento que se puede manipular. Y esta manipulación, digamos, de los diversos instrumentos es algo que durante el siglo XX introduce nuevas posibilidades tímbricas y de material sonoro en la música. Por ejemplo, hablemos de un compositor que ya hablamos otro día de él, el pionero norteamericano Charles Ives, que realmente, aunque no fue apreciado y conocido hasta casi después de su muerte, pues dedicó muchas obras a investigaciones que después han sido explotadas. Por ejemplo, su obra más amplia para piano es la sonata número 2, Concord, Massachusetts, 1840-60, que trata precisamente de la escuela de trascendentalistas, de literatos trascendentalistas que en ese periodo viven en Concord, Massachusetts, como son Thoreau, como son Emerson, como son los Alcott, por ejemplo, la famosa Louise Mary Alcott, que hace esa novela famosísima de Mujercitas, y realmente trata la nueva Inglaterra trascendentalista. Bien, digamos que la sonata Concord es una sonata que trata un piano bastante evolucionado, pero más o menos normal, hasta que de repente, en el segundo movimiento, él pide al pianista una barra de madera de 14 pulgadas y cuarto, es decir, 37,5 centímetros, para producir en el piano un gran clúster. Con esa barra se tocan todas las teclas a la vez y se produce el integral cromático de lo que hay entre los extremos de la barra. Y eso se llama clúster y se ha sido utilizado de una manera
extraordinaria, no solo en el piano, sino con clústeres orquestales, etcétera, a lo largo de todo el siglo XX. Los clústeres en el piano se han tocado con el brazo, con el antebrazo, con la mano, en fin, de muchas maneras. Y digamos que una manera de acercarse al piano de otra forma es la que introduce Henry Cowell, un discípulo de Ives, que desarrolla técnicas de clúster tales que incluso Béla Bartók le pide permiso a Cowell para utilizar la misma técnica de clúster que él tiene en sus partituras, y que fue el primer compositor que, además de tocar el piano por las teclas, lo toca también por dentro, en glissandi, en pizzicati o con elementos auxiliares. Una obra como Aeolian Harp del año 1923 pues es interesante en ese aspecto. Y digamos que la experiencia de Cowell pues tiene una influencia en la primera etapa de la música de John Cage, que inventa lo que se ha llamado pianos preparados. El piano preparado se trata de tocar el piano con las teclas, pero previamente se preparan las cuerdas de diversas maneras, añadiéndoles trozos de caucho, pernos, grapas, fragmentos de papel, etcétera, de manera empírica. ¿Qué se pretende con eso? Pues se pretende que todas esas cosas contribuyan a cambiar el timbre del piano. De esta manera se consigue un piano politímbrico que hay que preparar previamente y largamente y después desprepararlo, y que naturalmente desafina el piano, pero bueno, eso no es demasiado grave, y que Cage dio muestras de ello en bastantes composiciones de esa época, en que él prescribe qué hay que hacer con cada cuerda, y que esto concluye en una serie importante de piezas que son las sonatas interludios, de las cuales vamos a escuchar un ejemplo. Es solo piano para que vean que suenan a otra cosa. Bueno, se trata de mostrar solo a qué suena un piano preparado, pero evidentemente este tipo de preparaciones de piano o de tocar el piano por dentro de las cuerdas, etcétera, ha seguido hasta la actualidad. Y lo mismo podemos decir de técnicas nuevas con los instrumentos tradicionales, por ejemplo, la cuerda, cuando se toca, por ejemplo, en el llamado pizzicato Bartók, que restalla contra el mástil, o cuando se toca con el arco, pero se puede tocar cerca del puente o cerca de la tastiera, tiene una tímbrica diferente, o cuando se estudian técnicas de apoyo de arco, de la presión de arco, que da sonidos más rotos, o se cambia el tipo de vibrato, desde el vibrato muy amplio hasta ningún vibrato, etcétera, con todas sus gradaciones intermedias. Lo mismo podemos decir que se hace con otros instrumentos. Los instrumentos de viento, sobre todo los de madera, pues a partir de los años 60-70 conocen un empleo multifónico, son instrumentos que solo normalmente pueden dar un sonido, pero que con un sistema de llaves y de soplo se puede hacer que den varios sonidos a la vez. Controlarlo es bastante difícil porque la fabricación de cada instrumento o cada marca de instrumento puede ser diferente, pero en todo caso, digamos que los multifónicos han entrado en el ámbito de la composición actual y digamos que todos los instrumentos tradicionales, pues de alguna manera han ampliado sus aspectos tímbricos y realmente todo esto, pues quizá se queda un poquito en segundo plano, pero se sigue usando cuando llegan los sintetizadores y toda la posibilidad de las músicas electroacústicas desde el punto de vista tímbrico, pues son naturalmente importantísimas. Hablamos al propósito de las notas de los espectralistas franceses, los espectralistas franceses que ya tienen una experiencia previa en el serialismo integral, no solo tratan con notas, con los espectros, sino tratan con los timbres que producen esos sonidos diferentes que se producen en los espectros de las notas. De todas maneras, digamos que el manejo de los timbres y el manejo de los ruidos y su estudio sistemático ha sido objeto de la evolución de la música posterior y de todos los compositores posteriores. Bien, también habría que hablar de otro elemento, que no solo es la altura que tenemos ya, el ritmo que tenemos ya y también el timbre. Se puede hablar también de la intensidad. La intensidad del sonido o dinámica del sonido se habla cuando hablamos del grado de intensidad que el sonido tiene. De esta manera distinguimos con bastante facilidad un sonido fuerte de otro más suave y también posibilidades de gradaciones intermedias. Hay dos elementos que determinan la intensidad del sonido. El primero es la fuerza con que se ejecuta y el segundo es la distancia entre el emisor y el oyente. Desde un punto de vista subjetivo de la percepción se suele hablar de sonoridad, pero acústicamente el fenómeno dinámico, la intensidad, se mide en decibelios. En realidad se debería de medir en velios, pero el velio es una medida muy grande y para la música es mejor tratarla como decibelios. Pero el problema del decibelio es que es una medida relativa, no expresa una cantidad exacta, sino una razón entre cantidades, aquella que se estudia y otra de referencia, que además no tiene con ella una relación lineal, sino una relación logarítmica. ¿Qué quiere decir?
Pues eso quiere decir que 2 velios no significa que tengan el doble de potencia que un velio, sino que tienen 100 veces más potencia y que 3 velios sería 1000 veces más de potencia. Por eso, cuando un sonido en música se habla de 50 decibelios, es 10 veces más potente que uno de 40 y 1000 veces más potente que uno de 30. Bueno, dada la relatividad de las unidades de intensidad, se estima que el nivel de 0 decibelios es el umbral de la audición humana. Pero claro, esto puede variar de unos hombres a otros y también varía con la edad. Se oyen a partir de más decibelios, cuanto más mayores somos. Y el máximo de decibelios, que antes de llegar al umbral del olor y de lo que puede ser nocivo, en el hombre sería en torno a los 140 decibelios, que podría ser el ruido, pues, de estar muy cerca de un motor de un jet o de un avión a reacción. Pero en fin, les recomiendo que estén por debajo de los 140 decibelios porque es más sano. Bien, este sonido que se puede escuchar por el hombre es entre 0 y 140 decibelios. Pero el oído humano tampoco percibe por igual todas las frecuencias y diferencia más las frecuencias medias que las muy altas o las muy bajas. Las dinámicas musicales se suelen expresar en la partitura con términos como piano, forte, mezzoforte, etc., y que son susceptibles de mucha gradación. Pero funciona cada una distinto según los instrumentos, según qué zona del instrumento, de manera que una de las grandes labores de los directores de orquesta es equilibrar y ponderar la intensidad de los diversos instrumentos. Al igual que en el timbre, la dinámica juega un papel modesto en los primeros siglos de la música instrumental y hasta el Renacimiento los compositores no suelen determinar la intensidad. El primero que anota la intensidad de más fuerte o menos fuerte es el veneciano Giovanni Gabrieli, y que fue inducido por ello porque hacía música policoral, es decir, para muchos coros, situadas en distintos lugares de la Basílica de San Marcos de Venecia, que se presta mucho a ellos. Y el barroco introdujo nuevas consideraciones con la dinámica, sobre todo desde el punto de vista expresivo, porque el problema es que la técnica del bajo que utilizaba el barroco se basaba en el clavecín, y el clavecín es un instrumento que no puede hacer gradaciones, o hace pianos o hace fortes, pero no hace cosas intermedias. De esta manera se multiplicaron efectos de eco, efectos de forte seguido de uno de piano, y muchos compositores crearon obras con efectos dinámicos que están implícitos y en que en realidad no hace falta escribirlas. Bach es un ejemplo en determinados momentos y a veces expresa expresiones como fuerte o pianísimo, pero otras no hace falta porque la música va conduciendo ahí. Digamos que un planteamiento más riguroso del dinamismo o de la intensidad lo hace el clasicismo. La escuela de Mannheim, que crea la primera orquesta moderna, se distinguió por el efecto de los empleos dinámicos y por los crescendos y diminuendos, que ponían a la gente en pie en aquel momento porque eran inusitados. La gente se emocionaba con aquellos crescendos de la escuela de Mannheim. Años más tarde, Rossini los emplearía de la misma manera. En Mozart encontramos el empleo normal de 4 grados de intensidad de 2 P's a 2 F's, pianísimo a fortísimo. Beethoven lo amplía a 8, desde 3 P's a 3 F's, pianísimo a fortísimo. Y el romanticismo se ocupó de la intensidad más o menos en los 8 niveles de Beethoven. En el siglo XX pues, hay una revolución dinámica, se independiza de la nota concreta y realmente pues, hay muchos matices de la dinámica que hay que cuidar de alguna manera porque el serenismo integral lo trata como cualquier otro parámetro sonoro, pero ya hemos visto que es un parámetro relativo y no absoluto, a diferencia de la nota o de incluso del ritmo. E incluso se crean determinados conceptos para las notas, como por ejemplo el concepto dinámico del timbre asociado al concepto melodía. Por ejemplo, lo hace Schoenberg cuando habla de la melodía de timbres, de una melodía que es por sucesión de timbres y que él llama, con el término alemán, de Klangfarbe Melodie, exactamente melodía de colores del sonido, melodía de timbres. Bueno, tendríamos además que hablar de otro elemento que es empírico, como es la densidad sonora, que se puede definir como la cantidad de sucesos sonoros que ocurren en un determinado periodo de tiempo. La densidad se puede aplicar también al espectro de un sonido o a un conglomerado armónico. La densidad nos lleva también a hablar del concepto de textura, del que hablaremos más cuando hablemos de la forma, porque la textura no es otra cosa que las diferentes combinaciones que se pueden buscar con los elementos sonoros. De esta manera se puede hablar de texturas muy densas y de texturas poco densas, pero digamos que la naturaleza de los acontecimientos sonoros es más bien de tipo formal y su diversificación y su contraste determina las texturas. Pasada la etapa serial, incluso la espectral,
el compositor se ha convertido en buena parte en un realizador de texturas sonoros que tienen como primera providencia el timbre. Y quizá yo me pregunto si la intrínseca dificultad para alguna gente de entender la música contemporánea no será precisamente esa, de que el timbre, que no tenía mayor significado que el de orquestación en la música, digamos, tradicional hasta finales del siglo XIX, se convierte en un elemento importante, no importante, importantísimo en el siglo XX y XXI. Y que, bueno, pues si no se saben perseguir los timbres, fijarse en los timbres, gustar de los timbres, pues se pierde muy buena parte de lo que el compositor ha querido decir. De cualquier forma, digamos que la textura musical puede basarse en monodías, en polifonías, en melodía acompañada, en heterofonías, pero también en determinadas micropolifonías atemáticas, como las que en el principio de su carrera, antes hemos hablado de las polirritmias del final de su carrera, realiza Giorgi Ligeti. Ligeti desarrolla una serie de obras que, por su densidad y superposición de texturas, no permitían escucharlas analíticamente, sino que habría que llamarlo lo que diríamos o llamaríamos una escucha estadística, es decir, el resultado. No podemos distinguir las notas, no podemos distinguir casi los timbres, sino un continuo, una amalgama de un continuo que debemos perseguir como resultado. Esto ocurre en obras como sus atmósferas, como Requiem, y realmente hay un momento en que empieza una especie de filtraje armónico que las clarifica más, que es el momento de una obra importantísima dentro de su carrera, que es Lontano. Y ese va a ser el último ejemplo que demos hoy. Un ejemplo de Lontano de Giorgi Ligeti. Bueno, es una obra en lo que es timbre, lo que es densidad y lo que es textura, se ve inmediatamente de una manera muy clara. Y bueno, ya tenemos la nota, el sonido, incluidos los ruidos que teníamos otro día, tenemos los ritmos, tenemos los timbres, tenemos la intensidad, pero hemos hablado de ellos por separado. Pero los compositores no lo utilizan por separado, lo emplean todos a la vez. ¿Para qué? Para conseguir una forma, una obra musical. Y de cómo se conjuga todo esto, o se ha conjugado a lo largo del siglo XX y XXI, es lo que nos da el repertorio de formas de la nueva música, que es distinto de las anteriores y de la cual tenemos que hablar el próximo día.